engaña a los demás con su inteligencia, digamos, se ve como una característica deseable en los hijos, por ejemplo, y que así consigan plata o no sé, o aquí se exaltan pues las virtudes de, al menos, no es nada perezoso un mafioso es un tipo muy activo, pues sí. Sí, eso es muy importante porque las virtudes en las sociedades cambian. Las virtudes hacen parte de la cultura y la cultura es variable. Es difícil establecer cuál es la identidad cultural de un país, pero no es tan difícil como para decir ningún país tiene identidad cultural. Pues, la identidad cultural es como eso del barco de los argonautas que fue reparado durante el viaje en cada una de sus piezas, pero seguía siendo el barco de los argonautas. Entonces hay algo, y yo creo que en la identidad nacional de los colombianos, por ejemplo, las virtudes han cambiado mucho. Hace 50 años hablar el Código Civil hablaba de personas honorables, don Andrés Bello hablaba de la honra y de personas honorables, y él entendía una cosa distinta a lo que hoy posiblemente entendemos por ser una persona honorable. No todo cambia, pero hay muchas cosas que cambian. La connotación religiosa yo creo que era muy fuerte antes, hoy en día es menos. Entonces, antes casi que bastaba ser piadoso para ser virtuoso, la mayor virtud era ser piadoso, y los piadosos y los creyentes siempre se consideraban mejores que los no creyentes. En estos retratos tuyos, estos amigos, es decir, escogiste las virtudes porque te parecieron muy importantes esas virtudes. Les voy a dar la lista de las virtudes que hay en el libro, o los amigos te dirigieron a la virtud. Se habla de alguien, se hace un retrato completo, pero se destaca la virtud de la perseverancia, en otra persona de la autonomía, en otra persona de la elocuencia, en otro de la modestia, de la sapiencia, de la benevolencia, del entusiasmo y de la justicia. ¿Escogiste primero las virtudes o escogiste los personajes y ellos te dictaron las virtudes? ¿Hay alguna jerarquía de las virtudes? ¿Hay virtudes más importantes que otras? Muchas preguntas, perdón. Sí, y no quiero olvidar la anterior, que es muy importante, pero estas, sí, yo creo que las dos cosas, una cosa lleva a la otra, digamos, la persona lleva a la virtud y la virtud lleva a la persona. En realidad, una de las cosas maravillosas de escribir este libro fue pensar más en los amigos, porque uno a los amigos los quiere, pasa rico con ellos, hace mil cosas, les perdona, pero nunca se pone a reflexionar, pues uno nunca después de una fiesta dice, bueno, voy a analizar las características de mi amigo, y es una lástima. Yo creo que todos deberíamos hacer ese ejercicio, todos deberíamos pensar más en cuáles son las virtudes de nuestros amigos, porque no solamente tienen una, sino que tienen muchas. Uno de los problemas, tal vez sea a mí el ensayo que más difícil me pareció, fue el de Cecilia, porque Cecilia tiene muchas virtudes y yo casi que no encuentro esa virtud que es el entusiasmo, que es una virtud maravillosa. Apenas logré delinearla, me pareció... Pero a uno le gustan hasta los defectos de los amigos. ¿Por qué no hablamos un poquito de los vicios? Para que no crean pues que esto es un libro... No, pero un momentito. Yo voy no, la pregunta es muy buena porque otra cosa que yo descubrí, pero que digamos, está en los libros que yo había leído, es que las virtudes se atraen. Una persona, por ejemplo, que es justa, la justicia es tratar lo igual y lo desigual desigual. Un padre justo es alguien que trata de la misma manera a sus hijos, que es distinto de ser un padre bueno. La justicia y la bondad son distintas, pero la justicia es una gran virtud. Más aún, Aristóteles decía que era la virtud por excelencia, la justicia. La justicia es la virtud más importante, que es la de la prónesis, la capacidad de ser equilibrado en el trato con los demás. Pues una persona justa, el personaje justo aquí es Juan Jaramillo, un amigo que murió, paisa, que yo quise mucho. Juan era una persona justa, pero necesariamente la persona justa tiene muchas otras virtudes. Una persona justa no es una persona arrogante,
Es imposible que una persona justa sea una persona arrogante. Siempre es tolerante porque es una persona que siempre tiene en cuenta a los demás y trata a los demás como corresponde. Entonces las virtudes, generalmente el que tiene una virtud muy fuerte tiene las demás. Posiblemente esa sea la virtud principal, pero casi que todas las virtudes se van atrayendo. No quiere decir pues que los personajes virtuosos sean personajes santos. De estos mismos personajes yo podría hacer un texto seguramente más corto sobre sus defectos, pero con seguridad, y sobre hasta de los vicios podría hablar, pero quise hacer esto de las virtudes y para hacerlo tuve que relacionar eso con las otras virtudes. Entonces ese es un descubrimiento que no basta con haberlo leído en los libros, sino que uno lo descubre cuando los hace. Por eso es que yo los invito a hacer ese ejercicio con todos podemos hacer eso con nuestros amigos, un retrato corto para hablar de sus virtudes. Además, cuando uno lo hace, los quiere más. Es una cosa extraña. Y es lo mismo que decía Aristóteles, de que las cosas se hacen como imitando, como que el fingimiento conduce a la realidad, como que la ficción, como la imitación conduce a la realidad. Pues uno termina queriendo más a los amigos, no solamente a los que están ahí, sino a los que no están ahí, de los cuales no escribí, como los que tengo aquí al lado, como vos y como todos los otros que todavía me quedan. Justamente por eso, porque una de las cosas que ayuda a querer es pensar en querer, o hacerse el que uno cree. O sea, no sé si me explico, como poner a la mente en disposición de algo ayuda a que la mente finalmente reciba ese algo y lo adopte. Y eso pasa con la amistad, y pasa con el amor, y con muchas cosas. Un autor que te gusta mucho, La Rochefoucauld, dice... No es fácil. Yo te decía que yo tengo mucho más admiración por Aristóteles, que sí se tira al agua y digamos, se compromete con una definición y si dice que hay verdades. Sócrates tiene esa cosa maravillosa que le encantaba a Carlos y que es muy bonita, que es siempre dudar y dudar y dudar y dudar, pero nunca llega a ninguna parte. Carlos es otro de los retratados, y aquí está María Cristina y algunas hijas de Carlos. Sí. Pero entonces a mí me gusta, digamos, la definición de Aristóteles, o la manera como Aristóteles entiende las virtudes, que es como una potencia, como una energía, como una capacidad que tiende hacia la excelencia. Excelencia es una palabra muy pretenciosa, pero digamos que tiende hacia algo mejor. Entonces las personas virtuosas son las que sacan lo mejor de sí mismas, son las personas que hacen de lo que tienen. Es un poco, a mi mamá le encanta, que está aquí, la parábola de los denarios, que es esa que en la Biblia, en donde, ¿quién es el que? Jesús, o yo no sé. Aquí Germán nos ayudará. Le entrega a las personas denarios, dinero, y a todas les entrega algo distinto. Esto que digo de Aristóteles no es una interpretación elitista, no es que solo los excelentes sean virtuosos, no, todos pueden ser virtuosos, simplemente lo que hay que hacer es convertir lo que uno tiene, esos denarios que uno recibe, en lo mejor posible. Esas son las personas virtuosas. Entonces es eso, es una potencia, es una fuerza interna encaminada hacia lo virtuoso. Pero es una cosa con la que uno nace naturalmente, uno nace virtuoso, o es una cosa como creían los católicos, por lo menos con las virtudes teologales, que Dios le insufla. Entonces, si Dios no te dio la fe, entonces no tienes fe, no te dio la gracia de la fe o de la esperanza o de la caridad. Es algo con lo que uno nace y es un recuerdo, como diría Platón, de un alma en vidas pasadas, y uno entonces tiene que esforzarse por recuperar las virtudes que hay en su alma recordándolas, o es algo que se puede enseñar y aquí entonces podemos predicarles a ellos la virtud, alguna virtud, y decirles que sean bien generosos y bien buenos y les echamos un sermón y con eso aprenden, ¿o no? No, ninguna de esas cosas.
no es ni una cosa innata, no es una cualidad de la persona. Digamos, el que es muy memorioso, digo según Aristóteles, el que es muy memorioso no es una persona virtuosa, o sea, no tiene la virtud de la memoria, tiene la capacidad de la memoria o el talento de la memoria, o el que es muy hábil con las manos, tampoco se diría de él que es una persona virtuosa con las manos, aunque de hecho, digamos, en el lenguaje ordinario se utiliza, pero no es como lo entiende Aristóteles. Aristóteles, como lo entiende, es convertir las capacidades personales o lo que una persona es en algo mejor. Es esa capacidad de volverse una mejor persona. Esto no es en términos morales, de volverse una mejor persona con lo que se tiene, a partir de lo que se tiene. Ahora, siempre hay unas cosas innatas en las virtudes y en todo el comportamiento, y conversábamos antes sobre eso, digamos, esto de Platón, de la reminiscencia, está en el Menón, podría hoy en día aludir perfectamente a la neurociencia, digamos, algunas características que tienen unas personas y que posiblemente las hacen, digamos, más propensas o, digamos, favorecen la posibilidad de que esas personas sean más virtuosas o no. Entonces aquí posiblemente hay una combinación de cosas innatas y de cosas adquiridas del contexto, y además de esta potencia y de esta fuerza, y todo eso da a una persona virtuosa. Digamos, el resultado final de una persona virtuosa pues es un resultado con muchos elementos que componen ese resultado, y que, digamos, sería bastante difícil de explicar.